Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo video para profundizar un poco más lo que es el déficit fiscal. Ya habíamos visto en una anterior oportunidad qué es el déficit fiscal y cómo se calcula. En esta oportunidad vamos a ir un poco más profundo, vamos a analizar el déficit fiscal con datos del Ministerio de Economía, vamos a desagregar un poco el gasto, que es una parte muy importante precisamente de este déficit y es lo que explica prácticamente el déficit, y vamos a ver inicialmente cómo se va financiando este déficit, que es a través de la deuda tanto interna como externa. Y vamos a empezar precisamente hablando de lo que es el déficit fiscal en sus componentes, como es el ingreso y el gasto. En este caso, en el cuadro que estamos viendo en la pantalla, tenemos los ingresos que están marcados con la línea de azul, donde tenemos un periodo creciente de los ingresos entre el 2006 y el 2014, luego fluctúan un poco, bajando hasta el 2020 y luego incrementándose nuevamente en los años 2021, 2022 hasta el 2024. Los gastos que están expresados con la línea naranja acompañan inicialmente a los ingresos estando un poco por abajo, lo que nos da hasta ese momento una economía superavitaria, para finalmente superarlos en el año 2014, coincidentemente cuando se alcanza el mayor dato de ingresos, recaudando 117.278 millones de bolivianos, y es precisamente en este año 2014 cuando los gastos superan a los ingresos, alcanzando a 124.948 millones de bolivianos, y ahí se inicia este déficit en estos últimos años, en estos últimos 10 años precisamente de nuestra economía. Vamos a ver un año muy interesante, que es el 2021. Donde los ingresos se reducen de 117.278 millones de bolivianos a 99.729 millones. Y en este mismo periodo, los gastos no solo que no se reducen, sino que se incrementan, pasando de los 124.948 millones que se habían registrado en ese año 2014 para alcanzar los 125.674 millones. Esto ya nos da una primera pauta de lo que va pasando, de cómo se explica el déficit fiscal, porque en este periodo se reducen los ingresos, pero no solo que no bajan los gastos, sino que se incrementan más bien, generando déficits cada vez más profundos. En este caso, esa es la tendencia que genera este déficit fiscal. El hecho de que los ingresos hayan sido variables en algún momento del tiempo, reduciéndose hasta el año 2020, pero que los gastos no hayan acompañado esta reducción. Es decir, cada vez el Estado ha ido gastando más y más y más y más, generando déficits fiscales más profundos. Sino que habla de un Estado despilfarrador, un Estado que no tiene conciencia de lo que está pasando, que se encuentra con las arcas llenas y que decide gastarlas también a manos llenas sin considerar lo que podría pasar eventualmente en el tiempo. Quizás este desfase puede tomar un año, ¿sí? para adecuarse. Podemos hablar quizás que en ese año 2014 la economía encontró desprevenido al Estado y por eso se genera el déficit, pero estamos hablando de un periodo de 10 años donde los ingresos inicialmente bajan hasta llegar al año 2021 y después hasta el año 2020 más bien, y después obtienen un crecimiento nuevamente importante, pero no superan ese pico de los 117.000 millones de bolivianos cuando los gastos no dejan de crecer y dejan precisamente un déficit fiscal más que importante en la economía boliviana. Y siendo el gasto fiscal una parte tan importante de nuestra economía, vamos a tratar de desglosarlo de tal manera que podamos entenderlo y podamos analizar su evolución en este periodo donde se registra déficit fiscal en la economía boliviana, que es entre el 2014 y el 2024. Vemos en el cuadro el gasto fiscal, que está expresado con la línea azul, y vemos el gasto corriente, que lo vemos ahí con la línea roja, y el gasto de capital, expresado con la línea verde. Como podemos ver, el gasto corriente en la economía prácticamente ha ido acompañando en las épocas de déficit al gasto total, mientras que el gasto de capital, si bien es cierto, se mantiene con una tendencia lineal entre el 2014 y el 2019, pero después tiene una reducción hacia el año 2020 y después se mantiene lineal hasta el 2024. Dentro del gasto corriente está lo que se llaman los servicios personales y los servicios no personales. Los servicios personales, que son los sueldos y salarios de los funcionarios del Estado, y los servicios no personales, que son las adquisiciones de bienes y servicios para el funcionamiento de las entidades que dependen del Estado boliviano. Si vemos precisamente estas líneas que están expresadas con amarillo o naranja, si ustedes quieren, y en gris,
estas obtienen incrementos importantes. Es más, los servicios personales se incrementan entre el 21 y el 30%, entre el 2014 y el 2024, y los servicios no personales tienen un incremento del 29% al 33%. Es decir, que en este periodo del 2014 al 2024, el gasto corriente se incrementa del 50% al 63%, mientras que el gasto de capital sufre una reducción que va del 35% al 14%. ¿Por qué es importante explicar este hecho? Porque en el cuadro anterior veíamos que hay una reducción en el ingreso fiscal y el gasto fiscal fue incrementándose casi desproporcionadamente, generando un importante déficit fiscal. Y si consideramos que este gasto está concentrado en sueldos y salarios de los funcionarios estatales y está concentrado en los bienes y servicios que se contratan para el funcionamiento de esas instituciones estatales, entonces estamos hablando que el gasto no tiene un propósito productivo. Y esto lo vemos en este cuadro, porque el gasto de capital va reduciéndose paulatinamente, como les decía, reduciéndose de un 35% del gasto al 14%. Esto, por supuesto, es un hecho que no debería ocurrir jamás. ¿Sí? Es como generar un ingreso en la familia de 7.000 bolivianos, que el gasto sea de 9.000 y que 5.000 de esos 9.000 que se gastan sea en fiestas, ¿no? en nada absolutamente productivo. Ahora, el Estado habla de no contraer el gasto para mantener activa la economía, ¿sí? Para no contraerla. Si nosotros gastamos menos como Estado en una economía que depende prácticamente de lo que pueda hacer el aparato estatal, la economía se estaría contrayendo. Pero si tenemos menos ingresos y estamos decidiendo no gastar menos, por lo menos ese gasto tiene que estar destinado a actividades productivas. Tenemos que por lo menos gastar bien ese dinero. Y cuando hablamos del gasto de capital, por supuesto, estamos hablando de gastos destinados a infraestructura, estamos hablando de gastos que deberían tender a incrementar la productividad de los sectores económicos, por supuesto, y estamos hablando de algún tipo de gasto que debió haber ido a fomentar la actividad privada, porque no de otra manera se puede salir del problema del gas, sino es cambiando la matriz productiva del país. Pero ninguno de estos gastos fue llevado de esa manera. Más bien la tendencia fue a gastar menos en la parte productiva, en el gasto de capital, y gastar más en sueldos y salarios y en bienes y servicios para las empresas estatales. En la tercera parte del video vamos a introducir lo que es el financiamiento del déficit. En su primera parte, porque como veremos más adelante, y sí, esto ya en otros videos, sé que me reclaman que lo que trata el canal es tener más suscriptores haciendo más videos, pero no es esa la idea es no generar videos tan largos y tratar de explicar todo de la mejor manera. En esta parte vamos a mostrar la primera parte del financiamiento del déficit, que es a partir de la deuda interna, la que se genera, por ejemplo, a través de las AFPs, la deuda que se tiene con la emisión de bonos, y la deuda externa que se obtiene a través de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, etc. En este cuadro vamos a tomar un periodo específico, que es entre el 2014 y el 2015, por eso les pongo el cuadro para que ustedes me puedan acompañar, donde, por ejemplo, en el 2014 hay un déficit de 7.670 millones de bolivianos. En ese año, el crédito interno, la deuda interna, fue de 28.664 millones de bolivianos y la deuda externa fue de 41.406,96 millones de bolivianos. Vamos a pasar al siguiente periodo, porque para determinar cómo se ha financiado el déficit tenemos que hacerlo de manera dinámica. De tal manera que en el 2015 la deuda interna fue de 28.209 millones de bolivianos. Es decir, respecto al año anterior hubo una reducción de la deuda, lo cual implica un pago de 455 millones de bolivianos. Pero en la parte externa hubo un crecimiento de la deuda de 41.406 millones a 45.365 millones, generando un endeudamiento externo de 3.958 millones de bolivianos. De tal manera que ustedes, si se fijan en la columna donde dice crédito neto, ha habido un ingreso de dinero por deuda de 3.503 millones de bolivianos. En ese periodo, en el 2015, el déficit fue de 15.663 millones que fueron financiados en 3.503 millones con deuda, de tal manera que el saldo deficitario termina siendo de 12.000
de 12.160 millones, de bolivianos. Este cuadro se los estoy mostrando para que sepan de dónde viene la información que vamos a ver en el gráfico siguiente, porque precisamente en el gráfico siguiente vamos a mostrar cómo ha funcionado el financiamiento de este déficit fiscal. Vamos a tomar un periodo en particular, que es, por ejemplo, el periodo 2020. Si ustedes se fijan, en el 2020 había registrado un déficit fiscal de 32.076 millones de bolivianos, pero se contrae una deuda de 32.962 millones de bolivianos, dejando un superávit de 886 millones, que es precisamente lo que vemos acá en el cuadro, una línea que dice déficit más deuda, que está apenas por encima del cero, es decir, generando un superávit muy pequeño. Pero ¿qué pasa en este caso cuando hay que pagar la deuda? Por ejemplo, lo que ocurre en el año 2022, que había un déficit de 21.574 millones de bolivianos y se genera un crédito neto de menos 16.232 millones porque el Estado paga sus obligaciones. Eso que salen tan felices a decir, sí, el Estado puede pagar sus deudas, pero no es tan simple, porque ese negativo, esa salida de dinero, generó un déficit en el 2022 de 37.807 millones de bolivianos. Hay otro tema que es el pago de intereses. El pago de intereses se suma al gasto corriente y nos evita de realizar gasto de capital. Es decir, si nosotros nos endeudamos, tenemos que pagar no solo la deuda como tal, sino tenemos que pagar los intereses que generan, y esto se carga al gasto corriente y nos impide destinar mayores recursos al gasto de capital, que, como hablamos, se trata de infraestructura y mejorar la productividad interna en el país. Y esto, por supuesto, nos genera otras preguntas. Prestarse, complicar la situación del déficit fiscal, ¿para qué? Para pagar sueldos y salarios de los funcionarios públicos, para pagar los servicios y los alquileres que pagan, o esos desayunos donde se gasta una gran cantidad de dinero en el palacio que tienen ahora los presidentes bolivianos, un palacio lujoso y totalmente innecesario para un país como el nuestro. Endeudarse para eso, para generar lujo, para generar despilfarro, para generar un aparato estatal lleno de votantes ciegos, que por supuesto para mantener el jolgorio van a seguir votando por el movimiento al socialismo, quizás para seguir incrementando el gasto y para seguir incrementando el aparato estatal. De tal manera que esa es una pregunta más que interesante. Tenemos déficit fiscal, nos endeudamos para pagarlo, generamos más déficit fiscal y seguimos incrementando el aparato estatal. Y la pregunta obvia que surge es, si nos endeudamos y ese endeudamiento lo único que hace es profundizar el déficit, ¿con qué vamos a pagar ese déficit? Porque la fiesta está muy bien, pero hay que pagarla. Y hay que pagar el endeudamiento y hay que cubrir el déficit. ¿Con qué se hacen esas dos cosas si ya el tema del endeudamiento está quemado? Tenemos que pagarla o con emisión monetaria o tenemos que pagarla con disminución en las reservas internacionales. Y eso es lo que estamos viendo en los efectos actuales de la economía, y por eso era importante cruzar todo el déficit fiscal para llegar a estas conclusiones. Porque la emisión de oferta monetaria nos genera inflación y la reducción en las reservas internacionales encarece las divisas, y por eso también además genera una salida de divisas y por eso es que no hay dólares en la economía. Todos estos temas los vamos a ir viendo en un siguiente video. Si te ha parecido interesante lo que hemos visto hoy, si te aporta conocimientos a lo que conoces de nuestra economía, un buen like te agradezco al video, y te agradecería también que te suscribas al canal porque nos apoyas mucho. No hacemos estos videos por las suscripciones, sino que sí es importante saber que esta información que estamos tratando de transmitir llega a la mayor cantidad de personas, y mientras más suscritos tengamos nos damos cuenta que mayor cantidad de personas están viendo nuestro material. Te agradezco ambas cosas: que te suscribas, que le des un like y que compartas esta información con tus grupos, con tus amigos, para que más personas puedan estar enteradas de lo que nos pasa en la economía boliviana. Nos vemos en el siguiente video.